continuación analizaremos la relación lotes, que tiene ID propiedad, que es la clave, está subrayado, nombre de municipalidad, número de lote, área, precio y tasación. Estos son los atributos que tiene esta tabla o relación o entidad, como la queremos llamar. Y además nos dan las dependencias funcionales de la tabla, donde tenemos que ID propiedad implica el nombre de la municipalidad, número de lote, área, precio y tasación. Además tenemos que el nombre municipalidad y número de lote implican a la ID propiedad, al área, al precio y a la tasación. El nombre municipalidad implica la tasación y el área implica el precio. Tenemos 4 dependencias funcionales que nos dan en base a esta tabla. En este caso nosotros no tenemos que identificar las dependencias funcionales, nos las entregan. Y además nos dicen cuál es la clave. Por lo tanto, ya podemos analizar cuáles son los atributos primos. El atributo primo, entonces, sería ID propiedad. Voy a anotarlo aquí. Atributo primo sería ID propiedad. Y atributos no primos, el resto. No los voy a escribir todos, ya que sería muy largo. Entonces, tenemos que analizar si estas dependencias funcionales cumplen alguna de las reglas de tercera forma normal. Ninguna de ellas es trivial, por lo tanto descartamos la primera regla. Analizamos la segunda, que dice que todo lo del lado izquierdo debe ser clave. ¿Y de propiedad es clave para la primera dependencia funcional? Sí, por lo tanto cumple la regla. Para la segunda dependencia funcional, nombre municipalidad y número lote, ¿son la clave o superclave? No, porque no tienen a la clave incluida. Por lo tanto, no cumple la segunda regla. ¿Cumple la tercera regla de tercera forma normal? No, porque dice que lo que está al lado derecho tiene que ser parte de la clave. La clave es ID propiedad, pero también incluye otros atributos, por lo tanto no la cumple. Analizamos la tercera dependencia funcional. Basta con analizar una. Si falla 2, 3, no importa. Pero podemos adelantar trabajo si estas dependencias se mantienen, porque puede que sigan generando conflictos más adelante. Entonces analizamos la tercera y nombre municipalidad no es clave, superclave, no cumple la segunda regla. Y tasación no es parte de la clave, no cumple la tercera regla, por lo tanto tampoco hace que esté en tercera forma normal. Y lo mismo pasa con área y precio. Área no es clave o superclave y precio no es parte de la clave. Por lo tanto, tenemos 3 dependencias funcionales en esta tabla que hacen que no se encuentre en tercera forma normal. Lo primero que debemos hacer entonces es tomar alguna de las dependencias funcionales que no cumplen la regla de tercera forma normal. Podemos empezar con la 2, con la 3 o con la 4. Voy a empezar con la 3, por ejemplo. Entonces lo que haríamos sería crear una nueva tabla con esta dependencia funcional. O sea, lo primero voy a ponerle letras, como en los ejercicios anteriores, para poder trabajar bien con estas dependencias funcionales. Entonces tendríamos a la dependencia funcional, esta sería nombre muni, sería B, implica F. Entonces tendríamos que la dependencia funcional BF se crea como tabla. B implica F. Como es la única dependencia funcional que se va a esta tabla, entonces podemos determinar automáticamente que B es la clave. Como B es la clave, B cumple la segunda regla de la tercera forma normal, por lo tanto estaría en tercera forma normal. Creamos la tabla lotes 2. Esta la voy a llamar L1 y ahora a esta vamos a hacer lotes 2 o L2. Vamos a tener los atributos A, B, C, D, E y no vamos a tener F, dado que se fue para la otra tabla. Ahora tenemos que analizar cuáles son las dependencias funcionales que se fueron a esta tabla. Tenemos A, que es el ID propiedad, que se mantiene, nombre muni, que es B, número de lote, C, área, que es D,
precio que es E y tasación que es F. Entonces tenemos que A implica B, C, D y E. A F no, puesto que se fue a la tabla L1. Ahora también tenemos que agregar las otras dependencias que se mantienen en esta tabla, que sería nombre MUNI, que sería B, número de lote C, que implican A y de propiedad, área, que sería D, y a precio, que sería E. Tasación también se fue a la otra tabla, por lo tanto no la agregamos. La dependencia funcional 3 se fue a la otra tabla, L1, por lo tanto no hay nada que hacer ahí. Y tenemos que analizar si la dependencia funcional 4 se mantiene. Área está en esta tabla, sí, y precio también. Por lo tanto podemos decir que D implica a E. Ahora volvemos a analizar. La primera dependencia funcional cumple porque A es la clave. Pero B, C no son clave y A, D, E tampoco son parte de la clave. Por lo tanto, no la cumplen. Y D implica E tampoco la cumple, por las mismas reglas vistas anteriormente. Entonces tenemos que normalizar ahora L2. Entonces procedemos a tomar alguna dependencia funcional. Por ejemplo, D implica E. Vamos a hacer una tabla L3 que va a ser DE con la dependencia funcional D implica E, y una tabla L4 que va a tener el resto de atributos que van a ser A, B, C y D. Y analizamos, bueno, esta anterior también va a ser la clave, por lo tanto estaría en tercera forma normal. Ya tenemos dos tablas que están en tercera forma normal, L1 y L3. Ahora vamos a seguir con L4. Vamos a tener la dependencia funcional A, que implica AB, C y D. Se fue de esta tabla, por lo tanto ya no se puede trabajar. B, C implica a D. Y con estos atributos ahora debemos analizar si L4 se encuentra en tercera forma normal. La primera dependencia funcional la cumple, dado que es la clave A. Sí, esta clave se mantiene todo el tiempo. Y analizamos ahora si BC es parte de es clave o superclave. No. AD es parte de la clave. No. Por lo tanto sigue sin incumplirla. Ahora, aquí pasa algo muy particular. Aquí es donde nosotros tenemos que decir que esta tabla no es posible normalizarla en tercera forma normal, puesto que si yo hago esto, voy a generar un L' que va a tener la dependencia funcional que no se cumple, o sea, va a tener los atributos B, C, A, D. Con la dependencia funcional entonces BC implica AD, como es la única dependencia que hay en esta tabla. BC pasa a ser la clave, estaría en tercera forma normal. Pero vamos a tener una tabla L'' que va a ser el resto de los atributos, que va a ser, como vamos a tener lo que sobró de L4, de los atributos que fueron sacados en L', que serían, como se sacaron A y D, quedarían B y C solamente. Y BC, ¿qué atributos tendría? Ninguno, puesto que BC no hay ninguna dependencia funcional que implique a algo más de lo que se dice. La dependencia funcional B implica C, o sea, BC implica AD, se fue a L'. Entonces acá no puedo decir yo que B implica a C, por ejemplo, ni que C implica a B, tendría que analizarlo. Pero pasó algo particular. Si nos ponemos a mirar, si dejamos L1, ¿ya? Si dejamos las tablas que cumplen L1, L3, L' y dejáramos L'', tenemos que, si nos fijamos, L1 tiene como clave B, L3 tiene como clave D, L' tiene como clave BC y
L', no sé cuál es la clave en este minuto, tendría que calcularlo con las axiomas de Armstrong, pero ¿a qué quiero llegar? Se perdió la clave original, la clave id propiedad o el atributo a que le habíamos puesto. En ninguna de estas tablas que se generaron está la clave. Por lo tanto, como sucede eso, no puedo normalizar esta tabla más allá de L4. Por lo tanto, entonces las tablas serían L1 y L3 en tercera forma normal y L4 en segunda forma normal. ¿Ya? Esta solamente está en segunda forma normal. Entonces, ¿qué pasa? Tengo tres tablas de la tabla original lotes, donde ahora las tablas L1 y L2, o sea, y L3 son las que están en tercera forma normal, y la tabla L4 solo está en segunda. Entonces, por lo tanto, la relación está en segunda forma normal. ¿Ya? Dado que hay una subtabla de la original que quedó en segunda forma normal, la relación completa está en segunda forma normal. Recordemos sí que la tabla original lotes desaparece. Ahora se crean las nuevas tres tablas L1, L3 y L4. Pero por culpa de esta forma, de estos tipos de dependencias funcionales, no podemos normalizarla más allá de la segunda forma normal. Por lo tanto, tenemos que asumir la desinformación, la repitencia, las anomalías que se pueden generar, dado que no podemos normalizarlo más allá de la segunda forma normal. Es muy importante tener en cuenta entonces esto, de que no siempre, en base a un grupo de dependencias funcionales, una tabla yo la voy a poder normalizar a la forma normal que se desea. Y eso va a afectar a toda la base de datos finalmente. Recuerden que la base de datos se dice que está en una forma normal según el peor de los casos. Y si yo pudiera normalizar toda mi base de datos tercera forma normal, pero justo L4 es la única que queda en segunda, entonces mi base de datos total va a quedar en segunda forma normal. ¿Ya? No puedo decir que no, el 30 de mis tablas están en tercera forma normal y una está en segunda forma normal, por lo tanto voy a decir que está en tercera. No, siempre es el peor de los casos. Por lo tanto, aunque tenga 30 contra una, esa una va a ganar. Está en tercera forma normal. O sea, está en segunda forma normal. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.